Hey, ¿qué onda? Sean bienvenidos a un nuevo video del canal donde hablamos de finanzas para hacer crecer nuestro patrimonio. En esta ocasión les voy a hablar sobre un libro de finanzas. Y ya sé, libros de finanzas hay un montón. Piense ya ser rico, padre pobre y todo ese montón de libros de finanzas donde siempre la gente nos inspira a cómo ser millonarios y cómo podemos seguir creciendo profesionalmente. Aunque, si soy sincero, la mayoría de esos libros siento que nunca me dicen nada, nunca me resuelven alguna duda. Por ejemplo, piensa y hágase rico, básicamente te dice, oye, pues los millonarios hacen este tipo de cosas, pero realmente nunca te dan ideas concretas, vaya, nunca te dicen, oye, fulanito de tal, así empezó, así hizo. Por lo tanto, yo creo que a veces son muy importantes las biografías. Cuando estamos viendo cómo fueron los inicios de alguien, nos damos una idea de cómo podemos empezar. Aunque de igual manera las biografías no suelen ser muy expresivas o muy detalladas en cómo hicieron las cosas. Por lo tanto, sí, muchos de estos libros sirven de inspiración, mas sin embargo, siento yo que no cumplen con el papel fundamental que es decirnos, oye, estas son las realidades de las cosas, así funciona el mundo o así puedes hacer algo. Entonces, ya que solo nos sirven de inspiración para decir, sí, voy a salir adelante y voy a empezar a hacer esto, del libro que te voy a hablar me gustó mucho, ya que siento yo que te da una imagen real de cómo suceden las cosas realmente allá afuera, o bien las personas que son millonarias, cómo realmente es que son millonarios, y no son simples ideas de, sí, es que este amigo se sacó la lotería, o esta persona heredó mucho dinero. Por lo tanto, el libro del que te quiero hablar es de El nuevo millonario de la puerta de al lado. Este libro fue escrito en su momento, allá por los años 80, por Thomas J. Stanley. Y recientemente recibió una actualización a manos de su hija, Sarah Stanley Fallow, ya que Thomas lamentablemente falleció. Pero bien, ¿de qué va este libro? Como su nombre lo indica, en su momento la primera versión era El millonario de la puerta de al lado, y ahora con esta nueva versión que trata de traer, digamos, datos más actualizados, de lo que te habla es de cómo existen millonarios, los cuales pueden ser tus vecinos y tú ni siquiera te has dado cuenta. Claro, esto se debe a que la mayoría de estas personas no suelen estar mostrando todos sus ingresos en automóviles, en grandes casas. Entonces, esto es una imagen muy real de todos los millonarios que vemos de Estados Unidos, realmente quienes son. Estamos acostumbrados, y más ahora por las redes sociales, a ver millonarios que hoy tienen su Lamborghini, tienen sus autos de lujo, etcétera. Y este libro de lo que te habla es de que hay más millonarios de los que crees, y la mayoría de ellos usa un Toyota simplemente. También, por ejemplo, escuchamos mucho últimamente de que, oye, es que la universidad ya no sirve, ¿para qué la estudio? Hay muchos millonarios que se hicieron ricos por sí mismos. Y claro que los hay, pero créeme que esa es una muy pequeña minoría. En este libro, por ejemplo, te dice que los millonarios entrevistados, muchos de ellos, al contrario, fomentan la educación. Muchos de ellos tienen estudios universitarios, tienen posgrado, y al contrario de la mayoría de la gente que se endeudó mucho para una carrera universitaria, la mayoría de estos millonarios lo estudiaron en una escuela pública. Claro, yo sé que aquí en México tal vez las ventajas que te puede dar estudiar en una escuela de paga son mayores por los contactos que puedes hacer. Te menciona que, por ejemplo, la mayoría de los millonarios son contadores, son abogados, son doctores. Claro, los hay autoempleados como lo hay empleados. Y te habla de que se trata más que nada de los hábitos de consumo que tú tengas, es decir, que no estés gastando, que no te estés comparando con tu vecino. Si ves que tu vecino compró un Mercedes tal vez, pues bueno, o sea, bien por él, pero muy probablemente está endeudado. Y de lo que te habla este libro es de que ahora sí que, como la película de Keep It Up with the Johnsons, o no recuerdo cómo se llama. Si no recuerdan, esta película es donde salía el vato de Expedientes Secretos X, que básicamente las compañías iban y establecían una familia en un vecindario rico para que los demás ricos vieran cómo ellos consumían, cómo tenían cosas de lujo, yates, etcétera, y los demás ricos quisieran comprar esas cosas. Te dice que realmente la mayoría de la gente que se ha hecho millonaria
es a través de ser frugal, es decir, que no gastan en cosas innecesarias, que tratan de ahorrar lo máximo posible. Incluso te habla de que es muy importante, si estás casado, pues confiar en tu pareja en cuestiones de dinero. Y si esta persona pues realmente a lo mejor no es buena para ahorrar, pues hay que empezar a lidiar esa parte. Una de las cosas que me gustó mucho también es que el libro contiene varias entrevistas a personas millonarias. Y básicamente una de las que me acuerdo mucho, y por ejemplo, una de las que me gustó mucho es de una persona que trabaja como oficinista en una oficina de bomberos, es jubilada, pero volvió a empezar a trabajar ya que estaba todavía en edad productiva. Dice que, por ejemplo, su patrimonio es mayor a $1,000,000, pero aún así la mayoría de sus compañeros de trabajo seguramente no saben eso. Y se trata de eso, de vivir de una manera sencilla, cómoda, saber administrarte y no estar alardeando de lo que tienes, sino simplemente ir acumulando riquezas, ir ahorrando para cualquier imprevisto y con el paso del tiempo vas a ser millonario. Ahora, a lo mejor puedes decir, oye, pues sí, muchas entrevistas de estas van a ser de Estados Unidos y las condiciones obviamente van a ser diferentes a las de aquí de México. Pero el libro también habla sobre cómo nos debemos de comparar a la realidad que vivimos. Es decir, si nosotros estamos viviendo en México o estamos viviendo en alguna ciudad de Latinoamérica, es compararnos con nuestro entorno y a lo mejor, oye, en vez de querer ahorrar $1,000,000, pues busca ahorrar $1,000,000. Todo básicamente se trata de que entiendas o lo que te quiere dar a entender el libro es de que puedes ser millonario siempre y cuando seas una persona conservadora en cuanto al ahorro, que seas planificado, casi casi como diciendo, pues tienes que ser codo y that's it, o sea, ni modo. Claro, te vas a dar ciertos lujos, pero por ejemplo, otro caso de los que venía en el libro era de que, oye, es que era un matrimonio que vivía en la ciudad de Nueva York, pero el marido o de el señor de esta relación tuvo oportunidad de trabajar remoto antes de pandemia y todo, ¿no? Entonces dice que a pesar de que uno a lo mejor dice, oye, es que vives en Nueva York, vives en una de las mejores ciudades y te va súper bien y vives, o sea, en la urbe, wow, y la madre, perdón. Él decidió mejor cambiarse de ciudad a una donde viviera un poco más cómodo. Entonces, por ejemplo, él decía en una de las entrevistas, pues sí, con el dinero que estaba ganando en Nueva York vivía en un departamento súper chiquito, vivía estresado por la gente, el tráfico, ruido, etcétera, aunque trabajara en su casa. Pero cuando decidió irse a otra ciudad, a un pueblo más tranquilo, vivió mucho mejor ya que con lo que le costaba el departamento pudo comprar una casa mucho más grande, mucho patio, se la pasaba súper a todo dar y su estilo de vida era mucho más tranquilo. Entonces, eso es de lo que se trata el libro, básicamente. Lo recomiendo mucho, siento que les puede servir mucho en caso de que sientan ese deseo de compararse con los demás, ya que siento yo que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, que vemos, oye, es que fulanito trae el iPhone y yo cómo no lo voy a traer, y créanme, o sea, en mis trabajos donde he estado, yo veía a la gente que ganaba menos que uno y traían mejor celular y a veces hasta mejor carro, pero pues ni modo, o sea, ahora sí que como me dijo alguien, oye, pues hasta el carro tiene que ir con la casa, ¿no? Entonces no tiene caso tener un carrazo si vas a vivir en un vecindario que a lo mejor no lo amerita tanto. Y independientemente, o sea, si también te alcanza para una casa súper guau y tú quieres traer tu Versa, tu Nissan, pues date, o sea, de eso se trata, pues. Claro, como digo, vivimos en Latinoamérica, las oportunidades que tienen unos son muy diferentes a las que tienen otros. Ya por último, otro ejemplo que me encantó fue de que mencionan a un despacho de abogados. Y dicen que en ese despacho de abogados, por ejemplo, una vez que llegan a cierto estatus de trabajo o cierta posición laboral, les dan ciertos bonos o acomodaciones de pagos para sacar un Mercedes-Benz y para comprarse ciertos artículos de lujo. Una parte era porque, bueno, tienes que demostrar estatus frente al cliente para que diga, ah, mira, esta persona pues se la va a rifar, va a hacer un muy buen trabajo. Pero decía que la parte oculta que muchos a lo mejor no veían era de que la compañía hacía este tipo de incentivos para que tú como empleado te endeudaras y no te fueras de la empresa.
el hecho de tener esos incentivos donde, ay, te voy a dar un Mercedes y te va a salir mucho más barato, etcétera, promovían esa práctica para que la gente no se fuera y estuviera endeudada. Entonces es como que ya tienes que poner en la balanza pues ese tipo de cosas. También habla, por ejemplo, los ingresos, cómo comparamos muchas veces los ingresos y no es igual que patrimonio, y eso es algo que yo ya he mencionado en otro video. Entonces, pues nomás, es una recomendación sencilla, te recomiendo que lo leas. A mí hasta ahora me ha gustado mucho, ya que vaya, yo siempre pensé que era codo y resulta que soy frugal, entonces vamos a dejarlo con esa palabra redundante y bonita para que se oye más nice en vez de codo. Pero bueno, esa es mi recomendación, solo quería recomendarles este libro. Les voy a dejar el link para que lo puedan adquirir en Amazon en caso de que quieran. Está totalmente en español, es algo que me gusta. Esta versión es de 2018, entonces incluye cosas, por ejemplo, cuestiones como las redes sociales, cómo nos dejamos influenciar por ellas, etcétera. Es una lectura muy amena. Las entrevistas que tiene esa gente real, gente como tú, como yo, que está trabajando, que está partiéndose el lomo, entonces habla mucho de la importancia de trabajar, de la cultura de trabajo. Por ejemplo, ya para despedirme, otro ejemplo que da es, muchas veces pensamos de que, oye, si me voy a Estados Unidos va a ser la tierra de las oportunidades y voy a crecer y voy a sobresalir y voy a poder hacer mi empresa y tengo mejores oportunidades de salir adelante. Sin embargo, también te habla de que esto no es igual para todos, o sea, se trata de trabajar, de administrarse. Habla de gente que se fue con esa ilusión y hasta la fecha sigue sin lograr nada. Entonces es un muy buen libro, la verdad, se lo recomiendo mucho. Espero que les guste. Sin más, pues muchas gracias. Y como siempre se me olvidó decirles, denle like a este video, suscríbanse al canal si no lo han hecho y pues nos vemos próximamente. Muchas gracias.